En homenaje a nuestras Fuerzas Armadas, en portada de un día cuajado de actualidad, que tendremos ocasión de analizar hoy con Javier Nart. Muy buenas noches, Javier. Hola, muy buenas noches. Con Rafael López Diéguez. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Con Andrés Averasturi. Bienvenido, Andrés, a esta tertulia. Bien hallados. Buenas noches. Con Guillermo Rocafort, viejo amigo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme, muchas gracias. Con Espido Freire. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y con Gabriel Albiac. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Y con todos ustedes, a los que, como ya saben, siempre invitamos a que participen con nosotros. No dejen de enviarnos sus mensajes y sus comentarios. ¿Cómo pueden hacerlo? Victoria Moradell, buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Lo pueden hacer a través de la cuenta de Twitter, que ya saben que es @gato_directo. Ahí nos pueden hacer una mención y también decirnos qué es lo que quieren saber acerca de los invitados de esta noche, y se lo preguntaremos si ponen el hashtag 3 pies al gato. Sus mensajes al 27121 con la palabra gato, y a continuación todo lo que nos quieran contar. Y como siempre, ya saben que les planteamos un gatómetro. Hoy vamos a hablar de la Ley Wert, de uno de los puntos más polémicos sobre la religión, así que nos gustaría preguntarles si ustedes apoyan que se imparta la asignatura de religión en los colegios públicos. Y sí que lo apoyan, díganoslo llamando al 905-810-811, y si no apoyan que se imparta religión en los colegios públicos, díganoslo al otro número de teléfono, al 905-810-812. Pues si les parece, entramos en materia. Girl, you'll be a woman soon. ¿Quién era más religiosa? ¿Y quién más controladora? ¿Cuál de todas se sentía más cómoda como primera dama? Nos lo cuenta todo la autora de Damas de la Moncloa en El gato al agua. Mañana es el Día de las Fuerzas Armadas. Las celebraciones serán pocas, ya que el presupuesto no permite grandes despliegues. No habrá desfile militar ni demostración aérea de la patrulla Águila. Únicamente se celebrará el homenaje a la bandera, a los caídos y jornadas de puertas abiertas en los acuartelamientos. Eso sí, el Ministerio de Defensa nos pide a todos que saquemos a ventanas y balcones la bandera española. Nosotros ya lo hemos hecho. Este año el Día de las Fuerzas Armadas se celebra con un 60% menos de presupuesto para los actos del 1 y 2 de junio. No habrá recepción oficial a las autoridades ni paracaidista aterrizando con la bandera de España en la madrileña Plaza de Colón como otros años. Pese al recorte de presupuesto desde el 27 de mayo al 2 de junio, el Ejército ha organizado 206 actos en acuartelamientos y calles de toda España, de los que 5 se van a desarrollar en el País Vasco y otros 3 en Cataluña. Para paliar la ausencia de la patrulla Águila, el Ministerio de Defensa ha pedido a los ciudadanos que coloquen la bandera española en sus balcones como homenaje a nuestros ejércitos. Y pese a los recortes, hay programados actos en los 3 ejércitos. 108 eventos los va a protagonizar el Ejército de Tierra, 47 la Armada, 28 el Ejército del Aire, 2 la Guardia Real, 1 la Unidad Militar de Emergencias y otros 20 han sido programados de forma conjunta. Del total de actos previstos, 45 están relacionados con la bandera, ya sean izados, arriados y juras. 12 son de carácter deportivo y otros 89 serán de carácter cultural, como conferencias, exposiciones y premios a colegios. Además, 60 cuarteles y unidades navales y aéreas abrirán sus puertas al público para mostrar a la sociedad cómo se trabaja en las Fuerzas Armadas al servicio de España. A pesar de la pobreza de medios con la que se celebra el Día de las Fuerzas Armadas, debido a esos recortes impuestos por la crisis económica, no por ello la conmemoración deja de ser importante. Es un día al año en el que agradecemos y rendimos homenaje a los hombres y mujeres que están dispuestos a derramar su sangre por protegernos a todos nosotros y también el modelo de sociedad en el que vivimos. El ejército español es un gran desconocido para muchos españoles. Por ejemplo, pocos saben que la unidad militar más antigua del mundo es española. En concreto, es el Regimiento de Infantería Ligera Soria 9. Su origen se remonta a 1509, año en el que el rey Fernando el Católico ordenó formar una fuerza expedicionaria de 5.000 hombres para ser enviada al reino de Nápoles a repeler los ataques franceses y proteger al Papa. Volviendo a nuestros días, ahora mismo tenemos a 2.400 militares españoles cumpliendo misiones en el exterior: Afganistán, Líbano, Operación Atalanta, Bosnia y Uganda. La cifra es la más baja de la última década, después de que en 2012 se haya reducido un 40% el contingente español en el Líbano y se haya iniciado el repliegue en Afganistán y no se haya aprobado ninguna nueva misión.
Pese a esa reducción, nuestras tropas han participado en más de 30 misiones internacionales desde el año 1989, en que España comenzó a colaborar en este tipo de operativos. Además, un total de 162 miembros del Ejército y de las Fuerzas de Seguridad españolas han dado su vida por España desde 1987 en misiones en el exterior. 92 soldados fallecieron en accidentes aéreos, 30 fueron víctimas de ataques, 22 en accidentes de tráfico, 9 por causas naturales y 4 por disparos accidentales. La participación española en misiones de la ONU comenzó oficialmente en 1989. El mayor siniestro se produjo en mayo de 2003, cuando perdieron la vida 62 militares que regresaban de Afganistán en un avión ucraniano que se estrelló en Turquía. En noviembre de 2003, 7 militares del CNI murieron en una emboscada en Irak, y el 16 de agosto de 2005, 17 militares fallecieron en Afganistán al estrellarse su helicóptero cerca de Herat. A todos ellos, a los caídos por España, se les rinde homenaje el Día de las Fuerzas Armadas. Es nuestro homenaje a nuestros soldados. Guillermo Rocafort, un homenaje necesario, sin duda. Pues sin lugar a dudas, porque la verdad es que yo hablo también como en mi condición de antiguo caballero legionario. El ver estas imágenes tan emocionantes en este caso el funeral por esos 3 artificieros de la Legión, y ver estas imágenes, la presencia, además hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante, ¿no? Y la verdad me apena que no haya desfiles en España, porque yo creo que mañana tendría que ser un día donde hubiera desfiles en todos los lugares de España, ¿no? Porque allí hay muchos cuarteles. Es que ahora mismo las Fuerzas Armadas, en el hundimiento generalizado del sistema político, estamos viendo un hundimiento a cámara lenta, pues son la institución mejor valorada, las Fuerzas Armadas. Eso es muy importante, es decir, el pueblo español ve en las Fuerzas Armadas pues un ejemplo de una entidad, una institución pública pues que se sacrifica por sus compañeros. En el último barómetro del CIS, Guardia Civil, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, las 3 únicas instituciones que aprobaban, todas las demás suspendían. Y eso es un motivo efectivamente de alegría de todos los que hemos formado parte de la milicia, porque en mi caso que hice el servicio militar en la Legión, pero es una cosa que ya te marca toda la vida, ¿no? Y eso es muy importante, es decir, las Fuerzas Armadas tienen que ganar presencia pública en los tiempos futuros, y eso se hace a través de desfiles, a través de poner la bandera, que es muy importante, pero me apena que no haya habido desfile, porque eso además le gusta a mucha gente y sobre todo a los niños. Y eso es muy importante, ver esa comunión de las nuevas generaciones. ¿Seguimos teniendo complejos en esta sociedad con nuestras Fuerzas Armadas, con los desfiles militares, con los símbolos, con la bandera, con el himno? Absolutamente, y de ahí es un pecado, yo diría, de infantiloide de la izquierda o de la llamada izquierda, que se le hacen los dedos huéspedes con la bandera y pero con algunos símbolos. ¿La derecha robó símbolos o la izquierda se los dejó arrebatar? La izquierda los tiró a la basura. Y por una razón, además, que significa, primero, la victoria del franquismo. Tú fíjate una cosa que es tremenda. Hay una frase latina, una frase romana, que dice: cuando 2 enemigos luchan, sus alientos se confunden. Y al final terminas por participar de tu enemigo. Bien. Tampoco hubo tantos antifranquistas, vamos a decir la verdad. Pero en fin, los que hubo, y efectivamente los hubo, sería otra historia, después hay otros resistentes, que en Francia le llaman los resistentes del 7 de junio, que es el día después del desembarco, que todo el mundo era resistente. Bien, aquí hay antifranquistas del 21 de noviembre, muchísimos, pero del 19, poquitos. ¿Qué es lo que ocurre? Que la bandera rojigualda es asumida por parte de la llamada izquierda como una especie de bandera vergonzante, porque es la bandera franquista. Si tuvieran un elemental conocimiento de la historia y se hubieran desasnado un poquito, sabrían que la bandera rojigualda es la bandera de la milicia nacional. Antes de que Isabel II la declarara bandera nacional de España, en el momento Fernando VII, en lo que fue el bienio progresista, la milicia nacional que defendía la Constitución de Cádiz y que crea la Constitución de Cádiz para defender los principios constitucionales, tiene como bandera la bandera rojigualda. La Primera República tiene como bandera la bandera rojigualda. En consecuencia, decirme, este estúpido planteamiento en el cual nos encontramos que banderas perfectamente en origen reaccionarias, me refiero a la bandera de Euskadi, que es una bandera creada por un racista primario, Sabino Arana Goiri, que además es la bandera bizkaitarra. Ni siquiera es la bandera de Euskadi, es la bandera bizkaitarra. Bien, la bandera de un partido político es asumida por la izquierda como la bandera, y cuando se plantea manifestaciones de UGT, de comisiones, de lo que fuera, salen banderas, algunas de ellas neobanderas inventadas. La bandera de Extremadura, que se creó antes de ayer. La bandera de La Rioja, que entre sus colores tiene el color del vino de La Rioja. Dignísima bandera.
porque en último término corresponde a sentimientos, pero que son banderas que están asumidas por la izquierda como banderas propias y no como la bandera nacional. Te termino de decir, la defensa nacional es algo absolutamente fundamental y básico. En cualquier país del mundo, desde Suecia, la progresista Suecia, a Finlandia, a Alemania, cualquier país tiene una consideración no mítica del ejército como si fuera un referente, el pilar de la patria. Es el defensor fundamental de las libertades. El defensor de las libertades. Es básico. Y eso deberíamos saberlo. Y déjame decirte un último exordio. Mira, somos tributarios de una ignorancia enciclopédica. Hasta el punto que, cuando acabamos de decir que el regimiento más antiguo, la unidad militar más antigua del mundo es Soria número 9, tú sabes que estuvo a punto de cerrarse y de liquidarse el Soria número 9 y que un agregado militar británico en una recepción le dijo a un agregado militar español aquí en España: estamos muy contentos porque el mes que viene seremos la unidad más antigua, una unidad de Highlanders escocesa. Dice, ¿por qué? Porque ustedes dan de baja al Soria número 9. Gracias al británico que se le ocurrió, van a dejar el hueco. no lo hemos dado de baja. Pero te diré más, estamos dando como condecoraciones la Cruz Roja del Mérito Militar, que es una medalla al valor, porque nos cargamos la medalla de sufrimientos por la patria, que es una de las medallas más antiguas del mundo. Y esto lo hizo un ministro del Partido Popular, Federico Trillo, que de historia debe saber lo que yo sé de, no sé, de escarabajos en Tasmania. Entonces, mira, yo te diría, la simbología militar, las tradiciones militares son fundamentales. Y aquí no las tenemos, ni social ni institucionalmente. Gabriel Albiac, ¿que estamos confundiendo símbolos o qué nos pasa? Pues efectivamente yo comparto el criterio de Nart de que en este país ha habido una especie de complejo antimilitarista que solamente se puede explicar en términos de ignorancia. Yo he tenido la pura fortuna biográfica que me ha salvado de esto, de ser hijo de un militar republicano que fue primero un joven oficial en la Legión, que luego fue uno de los jóvenes militares que proclamaron la República antes de tiempo en el año 1930, lo cual le supuso su primera condena de 30 años, que fue condenado a muerte en uno de los primeros juicios militares después de la guerra, y que naturalmente siempre tuvo perfectamente claro que la función de un militar es mantener la legalidad vigente, y que en el caso de un militar con convicciones democráticas, como era su caso, aquello se centraba en mantener, como cualquier otro ciudadano, una apuesta determinada. Lo terrible es que, de algún modo, y se puede explicar históricamente, naturalmente, por las tergiversaciones que introducen 4 decenios de dictadura, se pasó a aceptar la asimilación entre lo militar y el franquismo, que es una aberración monstruosa, sencillamente monstruosa. En el momento de la Guerra Civil había militares, efectivamente, que participaron en el levantamiento del general Franco, y hubo militares que permanecieron perfectamente fieles a la República. En ambos casos, el respeto por los ideales militares era exactamente el mismo. Y naturalmente, pero esa asimilación de símbolos ha provocado esa carencia de patriotismo que sufrimos ahora. Claro, pero tú date cuenta que además eso es particularmente, ¿cómo decir?, difícil de entender. Si se tiene en cuenta, y los de mi edad yo creo que lo podemos analizar bastante bien, tú lo sabes muy bien, Javier, y tú, Andrés, en el momento en el que se produce el fin del franquismo en España, todos tenemos un miedo básico, el de que no vaya a producirse una transformación adecuada del ejército. El ruido de sables. Y vamos a decir una cosa que yo pienso que cualquier persona sensata percibe hoy. Probablemente de las transformaciones que se han completado de un modo más acabado y más limpio en la transición española ha sido la transformación del ejército. El ejército español hoy es un ejército profesional, perfectamente equiparable al de cualquier otro país europeo. Hubo una medida que en mi opinión fue clave, que fue la desaparición del servicio militar y la creación de un ejército moderno que solamente puede ser un ejército profesional. Y hoy no hay el menor elemento que permita asimilar al ejército español con claves ideológicas de ningún tipo. Estamos ante un ejército moderno y eficiente, y se acabó. ¿Qué es lo que tiene que ser? El problema fundamental aquí para entender esa división que hay frente al ejército es un problema creado por la propia división que hay frente al concepto de España, ¿no?
Y yo creo que es la base esa, es decir, que salgan ahora con bandera republicana y todo lo demás, bueno, pues puede ser una anécdota. Hombre, si el propio presidente del gobierno en su día dijo que era un concepto discutido y discutible. Claro, ¿no? pues entonces como una institución como es el ejército no va a ser también mucho más discutido que discutible si el concepto de lo que es la patria, lo que es la nación, el país, el Estado, es discutible. Y luego, por otra parte, es cierto que lo que decía Gabriel, ¿no? Que el tema de la primera transición había mucho miedo al ejército, un miedo que luego se hizo realidad, falsamente realidad, porque el 23F realmente no lo protagonizó el ejército, sino una serie de gente muy concreta, sin el respaldo de todo el ejército, evidentemente. No sabemos lo que pasó, yo no sé si lo sabremos alguna vez aquella noche con los capitanes generales, pero realmente no dieron un buen ejemplo los capitanes generales, que estuvieron hasta última hora esperando a ver qué pasaba, según cuentan las crónicas. Yo no quiero meterme en ese lío porque eso es para mucho investigar. Pero realmente... Hubo uno que no se sublevó porque lo emborracharon. Sí, bueno, eso es terrible. Los demás miraron para otro lado. Comandante en jefe, ¿no? No, pero realmente, quiero decir, lo que ha dicho Gabriel, durante toda la democracia, si alguien ha sido fiel a todo el proceso democrático, aparte de bueno, la anécdota, más que anécdota del 23 ha sido el ejército, ¿no? Y el ejército da un ejemplo importante. Y un ejército en el siglo XXI, es que ya no es un ejército de España, es que hay otra concepción, ¿no? Tendríamos que pensar en un ejército, pues, todos los datos que habéis dado al principio, ¿no? De cómo está desplegando, cómo está defendiendo las libertades. El tema de Siria a mí me está doliendo en el alma, que nadie vaya a Siria a parar esas matanzas. Y claro, a mí me daría mucha pena mandar al ejército español allí, pero creo que la función ahora mismo... si hay que estar ahí... Claro, pero si la función ahora mismo de los ejércitos de los países democráticos es salvaguardar un poco la dignidad de todos, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que es fundamental la institución. Despido, ¿cómo lo ves? Bueno, veo que se están barajando temas muy interesantes, entre ellos la modernización del ejército, que ya hemos comentado, entre ellos la vinculación entre símbolos, la importancia o no del desfile. Yo, por ejemplo, a diferencia de Guillermo, considero que sí que es un buen gesto que en estos momentos se haya visto limitado. Por una cuestión de ahorro. Claro, es mucho menos vistoso. Está mandando también el problema es que ha dicho el jefe que esto es el principio, pero que ya no va a haber más desfile. Ya lo ha anunciado. La vida es larga, ya se verá. Pero fíjate, respecto a eso, sí que me interesa mucho más la idea de la jornada de puertas abiertas. Porque efectivamente, afrontamos un problema de desconocimiento, y ese desconocimiento no se puede hacer sino a través de una pedagogía muchas veces directa, muchas veces una visita a los museos militares, a los acuartelamientos o cualquier otra cosa en la que se descubre de verdad, sobre todo para generaciones nuevas y para generaciones no tan nuevas, pero que no tienen esa vinculación con el ejército, cuál es su auténtica labor. Por ejemplo, la mayor parte de los chicos de mi edad, de los hombres de mi edad, menores de 40 años, a no ser que quisieran ir voluntarios, se libraron de la mili. Había un temor endémico a la mili, en parte porque se producía una serie de trato que la mayor parte de los chicos no estaban acostumbrados a ellos, la idea de la disciplina, la idea de cortar de por medio unos estudios o una idea del trabajo. Y sin embargo, ahí era donde muchos de esos chicos encontraron una vinculación real, no solamente con la historia, sino con un cuerpo, una brigada, lo estabas comentando tú, ¿no? Es decir, y eso marcaba de por vida. Era además un paso iniciático del que ahora carecemos. Eso se tiene que sustituir si seguimos queriendo que se mantenga un respeto y sobre todo un conocimiento cercano de las Fuerzas Armadas, se tiene que sustituir por otros métodos, y esos métodos yo creo que pasan clarísimamente por un acercamiento mayor y por un conocimiento mayor. Javier ha mencionado, por ejemplo, el caso de Noruega y Finlandia, bueno, los países nórdicos en general. Yo viví algún tiempo en Noruega y la vinculación de cualquier noruego con su bandera es impresionante, bueno, hasta un punto que a mí, que además venía del País Vasco y por lo tanto con una cierta extrañeza al ver que se podía venerar a una bandera de esa manera, a mí me resultaba absolutamente extraño, en ocasiones hasta que llegué a aprenderlo un poco hasta violento, hasta que me di cuenta de que yo había sido educada en una tradición totalmente distinta, en la que no se podía ni defender ni apropiarnos de un símbolo que no tiene por qué ser, no tiene por qué ser general y universal. Fíjate lo que ocurre en Gran Bretaña, por ejemplo, que la bandera se convierte ya en calzoncillos, en tazas, la bandera está tan absolutamente asumida que ya no es que se reverencie, ya es que se... En Estados Unidos está en toda fachada, en toda puerta de toda casa. Se hace negocio con la propia bandera. Bueno, o sea, yo en primer lugar quiero agradecerte muchísimo este homenaje. Me ha emocionado cómo has iniciado el programa. Creo que este ejercicio que tú has hecho y que está haciendo Intereconomía hoy es un ejercicio importantísimo. Creo que es necesario volver a poner en valor y recuperar nuestros símbolos.
creo que hacías tú una pregunta muy interesante. ¿Por qué han caído nuestros símbolos? ¿La izquierda los ha secuestrado? No, ha sido el complejo de la derecha. El complejo de la derecha, lo que sociológicamente se ha venido a llamar la derecha, ha dejado caer estos símbolos, que eran símbolos de unión, que eran símbolos históricos, que no eran símbolos del patrimonio de nadie en concreto. Somos muchos, cuando se inicia un programa así, estoy seguro que muchísimos espectadores que nos están viendo, cuando oímos esos himnos, cuando oímos ese espíritu de compañerismo y ese sentir que trasladan las Fuerzas Armadas, en estos actos como al canto de la Legión o el himno tantas veces oídos de la Legión o el himno de España, somos muchos los que se nos pone todavía los pelos de punta, a muchos, y nos emocionamos. Para mí es una tristeza que la bandera nacional solamente la tengamos que sacar mañana. Señor Ministro de Defensa, la bandera nacional la debíamos tener, como la tienen muchísimos países, en el jardín de su casa, en la puerta de su casa. Los presidentes de los gobiernos americanos, ingleses, franceses, italianos, noruegos, llevan la bandera de España. La bandera de su país. Bueno, quiero decir, la bandera de su país en la solapa. Se sienten orgullosos de su bandera. Y Rafael, gracias a la selección española hemos perdido muchos complejos, gracias al fútbol. Pero es que desafortunadamente... Pero incluso el fútbol español es la roja. Bueno, yo creo que es la roja igualda, pero bueno, cada uno le llama como quiere. La roja igualda más que la roja. Y luego hay un punto, Gabriel. Mira, yo, sin perjuicio de que luego podemos entrar en las referencias que habéis hecho al franquismo, el temor de los sables, la transición, el ejército y tal, que he de decir que no comparto en muchos de estos puntos. Para mí una de las cuestiones que este país, nuestra patria, ha dejado caer de una forma muy importante y que le está pasando factura, es ese tan cuestionado, debatido servicio militar obligatorio. Mira, los países más avanzados y civilizados, incluso la propia Suiza, donde sabéis que no hay un ejército institucional, pero todo el mundo hasta los 45 años cumple el servicio militar y lo hace cada año, prestando servicio con el fusil en su casa y se va a hacer el servicio militar y a prestar el servicio militar. Yo creo que ha sido una gran confusión porque los que lo hicimos y éramos estudiantes y teníamos una carrera. Algunos. Algunos. No, pero que era compatible. Es decir, tú te referías que yo hice las milicias universitarias, imagino que algunos de aquí hicieron también las milicias universitarias. Pues mira, cuando fuimos allí aprendimos lo que era el sacrificio, lo que eran las carestías, lo que era el esfuerzo, lo que era el compañerismo, lo que era el salir de casa y tener disciplina, el tener que buscarte tú solos tus soluciones. Y aprendimos una cosa muy importante, el amor a la patria. Y cada día que de una forma u otra te castigaban y decías, y este teniente me cago en su padre, y aquel sargento no sé qué, en el fondo, cuando salíamos del ejército, aquel teniente algo nos enseñó, aquel sargento aquel nos enseñó, y mucha gente, salió hasta con un oficio. ¿Cuántos sacaron sus permisos de conducir de camiones? ¿Cuántos? Yo estuve en ese servicio, en mis prácticas. ¿Cuánta gente que venía terminó con un oficio de mecánico homologado por las FPs? ¿Cuántos cabos especialistas de la Armada no han hecho toda una carrera? ¿Cuántos cabos especialistas de la Armada? ¿Cuántos han hecho? Por lo tanto, yo en esto he de decir que creo que se perdió una oportunidad. Y esto no es propio. Y los servicios militares obligatorios, para dar este componente a la juventud española, es propio de países muy civilizados, países muy democráticos. Yo he escuchado atentamente la visión idílica que has dado de la mili, y realmente tu mili y la mía no fueron iguales, evidentemente. Pues la mía fue yo no solamente no aprendí, sino que consideré que perdí el tiempo 1 año y pico, lo pasé mal, no entendí nada, cogí manía al ejército y la recuperé después de salir de la mili, porque en aquel momento me pareció una historia verdaderamente obsoleta, absurda, con un montón de contradicciones. Usted decir... es decir, a mí me parece bien que tú cantes a la mili y yo te cuento mi historia, y lo que evidentemente no estoy de acuerdo es en lo que has dicho de que en la transición no había miedo a lo que pudiera hacer los militares. Yo he dicho que no comparto muchas de las cosas que, y si quieres podemos entrar en este punto. Vamos a ver, yo creo que el ejército se ha deteriorado, y te explico por qué.
La profesionalidad del ejército... ¿Deteriorado o cambiado? No, se ha deteriorado en cuanto al aspecto a lo que me voy a referir a continuación. Ha cambiado y creo que ese cambio ha producido un cierto deterioro. La profesionalización del ejército, que bueno, en la teoría creo que es algo que, bueno, pues que podría tener todo el sentido, se ha convertido en que un 60% de las Fuerzas Armadas no son españoles, no son nacionales. Claro, claro. De forma tal que, por lo tanto, el componente de lealtad, que es principio básico, necesario, imprescindible en unas Fuerzas Armadas, no existe. De forma tal que, si tú, que constituyes una unidad de defensa, que tiene que tener un principio ineludible, imprescindible de lealtad, lo componen unos señores que están desafectos completamente a esa lealtad por no ser nacionales y que su máxima aspiración es percibir un sueldo durante un tiempo, eso provoca una quiebra necesaria. A mí me gustaría añadir... Abramos el abanico todos, por favor. Han dicho cosas muy interesantes, muy brevemente. Perdona, Javier, yo he hecho el servicio militar, además me tocó hacerlo en Melilla, en el año 93-94, y tengo que decir que estoy encantado. Y supuso salir del mundo universitario al mundo de la milicia. Lo hice en la Legión y además conocía vascos, conocía gallegos, conocía catalanes, todos españoles, en una hermandad maravillosa. Y de hecho, ahora mismo este año conmemoramos el 20 aniversario de la Jura Bandera y nos vamos a reunir en España varias decenas. Con esto digo que la huella que deja la milicia, hay malas experiencias obviamente, pero en mi caso fue verdaderamente extraordinaria e insuperable. Pero Guillermo, tú no tienes una experiencia. Yo todavía llevo fuera del... Terminé mi servicio militar, pues ¿hace cuánto? ¿Hace 30 años? No, más. Algo más, Rafael, no te quites bueno, años. Algo más de 30 años. Algo más de 30 años. Bueno, pues yo todavía, hasta hace muy poco, yo hice la milicia, hice las prácticas, y hasta hace muy poco he seguido recibiendo en Navidades la felicitación de lo que era mi tropa. Gente que venía. Recuerdo a no sé si nos está viendo, a un soldado que no podía abrir las manos, no las podía abrir porque, acostumbrado al arao, a la azadilla, Si es que no podía abrir las manos. lo que no vale ese son las hombre salió de allí, anécdotas. ese hombre salió de allí con una titulación de FP Que sí, pero que le vamos a permitió hablar. hacer un futuro de su vida que no era laboral. Venga, más allá de ejemplos puntuales, hablamos un poquito. Un pequeñísimo matiz. Yo pienso que más allá del modo en que cada uno de nosotros haya vivido su servicio militar, que yo creo que eso es irrelevante porque cada uno tiene su experiencia, Claro, cada uno hay tiene una su cuestión vivencia. que sí creo que valdría la pena plantear. Y es que la modernización de los ejércitos, y no digo en España, digo la modernización de los ejércitos a escala mundial, hace perfectamente no funcional el sistema de conscripción obligatoria, el sistema de servicio militar. Es cierto lo que has dicho, de que durante el franquismo el ejército, o al menos unidades del ejército, sirvieron como suplencia de las formaciones profesionales o como complemento de las formaciones Pero la alfabetización fue fundamental, por ejemplo. Que eso en una estructura de ejército moderno, la función del ejército no es ser una formación profesional. La función del ejército es hacerse cargo de un sistema de armamento altísimamente tecnológico una tecnología y que exige brutal. Profesionales absolutos. No profesionales de un año ni de 2 años, no profesionales de un rato, sino profesionales para toda la vida, que además se le van a tener que ver cada vez más con tecnologías más profesionales que amen a la patria, obviamente. Eso es fundamental. Hay dos materia prima. Hay dos puntos en déjame ser bastante pragmático. Pero yo he sido durante muchos años corresponsal de guerra y te puedo hablar de unidades de combate sobre el terreno. Hay una metafísica que puede ser efectivamente la patria, que es la nación, pero cuando estás bajo el fuego y estás en una situación directa de riesgo, tu patria es tu compañero. De forma que la operatividad de una unidad militar se establece de manera horizontal y corta. Una unidad bajo el fuego, una unidad en situación de tensión, de combate, de guerra, su patria son sus compatriotas, o sea, sus cercanos. Y la bandera está muy bien y todo está muy bien, pero tú te sientes vinculado a lo que te defiende y a lo que estás defendiendo, que son esta gente que está a tu lado. Esto es una constante, el tema de los extranjeros en los ejércitos. En el ejército francés, tú si vas en cualquier lugar, por ejemplo, básicamente de África,
y estás con las unidades francesas, te vas a encontrar montones de apellidos que no tienen nada que ver con Francia, son extranjeros. En Estados Unidos, una gran parte del ejército norteamericano son hispanos. No, nacionales americanos. Ojo, vamos a ver. Es distinto. Vamos a ver, perdóname. Son nicaragüenses, Javier, son mexicanos a los que les dan la nacionalidad norteamericana. No. Perdóname, déjame terminar. Son puertorriqueños. Vamos a ver, en Vietnam iban, como van siempre, los elementos, dijéramos, de más corto nivel, de corto nivel económico de la sociedad, y personajes impresentables, absolutamente deleznables, como el señor Bush, se emboscaban en la Guardia Nacional. Sí. Y eso lo dice el propio general jefe, el general comandante en jefe, que era de raza negra, no recuerdo el nombre. Colin Powell, en su libro pone a parir a estos señoritos, bajo uno de los cuales terminaría sirviendo, que era el infumable señor Bush, el héroe de pandereta. Pero vamos a ver, que yo desearía que en mi ejército lo que hubiera son nacionales, pero la economía y la realidad nos impele a que no van a estar bien pagados porque realmente no lo están. Y en consecuencia el reclutamiento de extranjeros se produce. Y la operatividad, te diré, va a ser la misma. Porque el sacrificio, el esfuerzo y el heroísmo, escúchame, el heroísmo no es consecuencia de un elán metafísico, filosófico, orgasmático general. Es en el momento puntual, en donde ves a un compañero con la barriga abierta, te lanzas a salvar al compañero y acabar con el nudo de ametralladoras que está enfrente, que está abrasando tu unidad. Javier... Y te digo una cosa, el heroísmo es mucho más instintivo, directo, que no filosófico general, con lo cual eso es cierto. Es suficiente con lo que tenemos. Pero tú estás viéndolo desde una perspectiva, y no te falta razón, desde una perspectiva de conflicto internacional. Donde es realmente... que no hay más conflictos que internacionales en la mesa. Pero es que afortunadamente, pero no ese es el componente. Que no es fácil, Pero no es el componente solamente. Es decir, desde la perspectiva de un conflicto internacional donde vas a combatir bajo tu propia bandera, pero para defender los intereses, la paz, la pacificación en otros lugares, lo que tú estás diciendo es completamente cierto. Pero esto es una parte solo de la misión que tiene encomendada el ejército. Imaginemos que Dios no lo quiera, Y esto, por favor, estoy diciendo, imaginemos. Si mañana tuviéramos que defender un conflicto nacional, el efecto al que tú te estás refiriendo y que lo estás poniendo como baladí, pero eso es inviable, que eso no podemos. Eso es inviable. Espera, déjame, es inviable hasta que tengamos un disgusto en Melilla o tengamos un disgusto en Ceuta o tengamos un disgusto será internacional porque estamos en la OTAN y cuando lo hemos tenido, lamentablemente el papel del ejército ha sido bastante lamentable. Me refiero a la Marcha Verde, por Pero estarás de acuerdo conmigo a que del ejército no, de los mandos. Y el ejército fue traicionado. De los mandos. Querría terminar de hacer el argumento. Estarás de acuerdo conmigo que desde la perspectiva de un conflicto que también están, porque son veladores de la unidad patria, son veladores de la seguridad constitucionalmente, el ejército, constitucionalmente el ejército, ¿no? Que Dios no quiera que nunca aconteciera esto, esperemos que nunca aconteciera esto, ese componente que vosotros estáis poniendo y al cual no estáis dando ninguna relevancia, tendría una relevancia enorme en ese momento. La tendría, pues, ineludiblemente la tendría. Mira, cuando tienes que morir, no mueres por una idea, mueres por tu vida y la vida de tu compañero. Y esta es la realidad material sobre el terreno. A ver, vamos a dejar hablar yo, por ejemplo, que soy de la generación de los insumisos y de los objetores, que creían servir a la patria o a su propia identidad nacional de una manera totalmente distinta, abogo claramente, como estaba diciendo Gabriel, por la profesionalización. Me parece que es absolutamente importante y no acabo de entender... pero no acabo de entender o no acabo de sentir la importancia de ese vínculo únicamente de españoles. Quizá yo no estoy diciendo que el ejército no debe ser profesional. El ejército debe ser profesional. Pero la profesionalidad, estábamos discutiendo un punto distinto. La profesionalidad debe venir de un porcentaje altísimo de emigración o debe venir de un porcentaje más de carácter nacional, debiendo ser satisfecho los salarios que fueran los adecuados para que tuviéramos la persona y las gentes capacitadas para desarrollar ese trabajo. Por lo tanto, no es en absoluto incompatible, en absoluto. Incompatible para mí ese vínculo entre lo español, lo mejor pagado, y la pertenencia al ejército y una lealtad al ejército, una fidelidad nacional,
para mí se me escapa. No, pero no se me escapa. Para mí es crítico. Estamos hablando de los valores del ejército son muy distintos a los de la vida normal. Es que no es una empresa, no es una empresa. De jerarquía, de sacrificio, de estar dispuesta a dar la vida por los demás. Es decir, son valores. Pero ahí estoy con algunos Javier. pensarán que son valores esos valores anacrónicos, muchas veces son horizontales. pero son valores que en el momento presente nos pueden servir de gran utilidad para la crisis que estamos viviendo, porque realmente esto es un caos y realmente hay indisciplina, sobre todo para los jóvenes. Es decir, antes el servicio militar obligatorio, que realmente en la fase final era un servicio militar voluntario, porque el que no quería ir no iba, hacía la prestación social, incluso se declaraba insumiso. Pero primero, era una forma de salir de tu terruño, de tu aldea o de tu ciudad, de relacionarte con otras personas de todas las condiciones sociales, de crear lazos de hermanamiento. Ahora solo es Internet. Un momentito, esto no existe hoy. Por favor, que acabe Guillermo. Pero es que eso es importante y sobre todo el aspecto de la disciplina, el aspecto de la formación. Es decir, es que la vida a los jóvenes de 18 años, a los ninis, así está pasando como está pasando, que esto es un desorden de juventud que las generaciones futuras lo van a pasar bastante mal, porque la vida es muy dura. Nos decían una cosa cuando salíamos del ejército, decía, la verdadera dureza de la vida, es muy distinto. La verdadera dureza de la vida la vais a tener a partir de ahora. Pero es una escuela, la milicia es una escuela. Déjame, porque he dicho la milicia. A ver, que quiero pedir que Gabriel había pedido la palabra y quiero seguir avanzando. Es una cosa muy rápida. Yo pienso que quizás la característica de un ejército moderno, insisto, no en España, sino de un ejército moderno, sería precisamente el dejar de lado los componentes retóricos como elemento motivante. Yo, la definición, en mi opinión, la opinión más digna... No podemos ser mercenarios. Acabar, la definición más digna que yo he escuchado de lo que es un militar, se lo escuché en alguna ocasión a un viejo militar constitucionalista, era... que el hombre le producía un cierto desasosiego las grandes manifestaciones retóricas a propósito de los muertos por la patria y estas cosas. Pero, por Dios, cuando un militar muere, no está haciendo otra cosa que justificar su sueldo. Cuando los militares... En el caso de los tres legionarios que han caído... digamos, el espíritu de la Legión dice que será enterrado con la bandera de España como sudario. Cuando los militares morimos, y te estoy hablando de un viejo militar que lo había sido toda su vida, cuando los militares morimos, si tenemos la fortuna de hacerlo en combate, se nos da la ocasión de justificar aquello de lo cual hemos vivido toda nuestra vida. No hay honor más alto. Y no se requiere, por lo tanto, ninguna otra cosa. Yo te voy a dar la mejor definición de guerra que he escuchado nunca, y me la hizo el máximo as de la Luftwaffe alemana, Erich Hartmann, 352 aviones derribados. Hans Ruder sería. No, piloto de caza de Messerschmitt 109. Me dijo, la guerra es un crimen tolerado y organizado e impune, en el que hombres jóvenes que no se conocen y no se odian se matan bajo las órdenes de viejos que se conocen, se odian y no se matan. A ver, si me permiten un momento, quisiera avanzar un poquito más. En un día como...